Mi nombre es Carlos Rafael Cerezo Blandón. Yo soy abogado y notario y además catedrático universitario. Para hablar de un nuevo liderazgo político tenemos que entender qué es el viejo. Y ahí pensaríamos en dos etapas en la etapa democrática de Guatemala. La primera es la vieja política o los viejos políticos que abrieron el proceso democrático, que eran políticos con ideología, políticos con visión para el país y políticos que pensaron en esta nueva constitución política de la República como la que tenemos ahora. Cuando en este momento hablamos de la vieja política, no estamos hablando de esa, de 1985, sino estamos hablando de una forma de hacer política que no ha dado los resultados para la población y que estamos hablando de los que han ocupado los puestos políticos de los últimos 20 años más o menos. Esta política es una vieja política porque los jóvenes ya no se identifican con ella, ya no quieren la forma de hacer componendas, sino que de hacer acuerdos, y ya no quieren a los partidos políticos tradicionales como los conocemos, debido a que han funcionado para que lleguen personas vinculadas a intereses particulares y no personas que tengan que ver con eso. Por lo tanto, un nuevo liderazgo es todo lo que se relaciona con los jóvenes, todo lo que la juventud quisiera ver en los líderes políticos, gente que trabaje por el país, gente que trabaje en pro de los intereses de la población, gente que además de eso se preocupe por los problemas del país, como lo hemos visto en acontecimientos en estos recientes días en Guatemala. Un líder, diría yo, porque un nuevo líder para esta época ya no va a ser un nuevo líder para dentro de algunos años, pero hay cualidades que los líderes pueden llegar a adquirir. No es que sean innatas, los líderes tienen ciertas características, pero al hablar de las cualidades que debe tener un líder, podemos estar pendiendo a muchas personas que pueden tener y optar a liderazgos, porque al no tener las cualidades que definamos, automáticamente se consideran excluidos de eso. Entonces, el líder puede ser cualquier persona, ¿ya? Entonces, ¿qué cualidades se necesitarían para un liderazgo? Primero, la voluntad de querer ser líder, la visión, ¿sí? El deseo de querer cambiar las cosas, el deseo de querer cambiar el sistema como está manejándose en el país o incluso en el mundo, y tener una visión a futuro de lo que está pasando, no quedarse en el realismo de la actualidad, sino pensar más allá de cómo quisiéramos nosotros que fuera Guatemala, que fuera el mundo y que fuera nuestra sociedad en un futuro próximo. Esas cualidades se van adquiriendo primero con el tiempo, con la experiencia y además de eso con la preparación. Muchas veces decimos que alguien es un orador nato y que es un muy buen orador para convencimiento de las personas, que tiene poder de convencimiento. Sin embargo, muchas de las cualidades de un buen orador son la preparación y el dominio del tema del cual estén hablando. Esto es fundamental porque en la medida que uno domina más un tema, llega con más confianza a dar una conferencia, a hacer una exposición, pero además de eso, una cualidad de una genuina empatía con las personas. Cuando uno tiene el deseo de acercarse a la gente, de sentir hasta cierto punto en carne propia los problemas de las personas, en ese momento uno logra esas cualidades. Pero además de eso está también la preparación y la formación política, la preparación y la formación profesional, la formación en educación y las experiencias y vivencias que uno pueda tener en el campo político y en el campo de la actividad de incidencia política especialmente. Hoy en día hay una cualidad fundamental, ya no se habla solo de proponer ideas, sino también de hacer.
y eso es la incidencia política. Eso es lo que los dirigentes políticos han dejado de hacer muchas veces. Y es que plantean que quieren hacer cosas, pero solo si son electos. Si no, no doy mis ideas porque me las pueden robar. ¿Y qué tiene? ¿Sí? Al contrario, hay que proponerle al gobierno qué hacer. En este momento, además de criticar, por ejemplo, o en todo momento, además de criticar a un gobierno, hay que hacer propuestas concretas para que ese gobierno haga lo correcto. No solamente esperar a que ganemos el gobierno para poder entonces empezar a poner en práctica un plan de gobierno. La comunicación en la actualidad juega un papel fundamental. Una persona que no puede comunicarse, una persona que no puede utilizar los medios de comunicación, una persona que no utiliza los medios alternativos o novedosos de comunicación como las redes sociales, como el Twitter, como el Facebook, va a tener un problema de comunicación. Sin embargo, la forma de comunicación más directa que uno debe utilizar en la política es el contacto con la gente. Es el poder llegarle, el poder hablar directamente, el poder darle la mano, el poder abrazar a las personas, porque eso es de lo que se trata un liderazgo político. Y eso los políticos ya lo han perdido. Ahora los políticos hacen propaganda en la televisión, pero jamás están en contacto con la población, y eso los hace separarse también de conocer la realidad de esa misma población a la que supuestamente están representando. Entonces, cuando hablamos de comunicación, yo sé que estamos pensando en la comunicación política o en el marketing político de cómo vender a un candidato o cómo venderse, pero debemos retornar más bien a la comunicación directa, a la comunicación hablada, a la comunicación de contacto entre el líder, entre el político y entre la población. El liderazgo es uno, creo yo. Los tipos de líderes pueden haber varios. El liderazgo es uno, y el liderazgo tiene que ver directamente no con las cualidades de una persona, sino más bien con las cualidades que los demás le atribuyen a esa persona. Yo puedo ser líder, pero no necesariamente tener un liderazgo reconocido por la población. Entonces el liderazgo tiene un componente de la imagen que yo tengo frente a los demás. Y en ese sentido, yo puedo tener liderazgo, pero no necesariamente ser un líder. Y vemos muchos casos de varios presidentes en Guatemala. El actual, por ejemplo, ahorita en el 2016-2017, tenemos un presidente que tiene liderazgo porque ganó las elecciones, pero no es un líder, porque no está llevando la visión del país, porque no está orientando las políticas del país, pero aparte porque no sabe cómo hacerlo, pero no tiene esas cualidades de las que estamos hablando. El liderazgo no se le puede negar, porque en efecto lo tiene. Entonces ahí tenemos que ver. En Guatemala se ha optado por promover liderazgos pragmáticos, liderazgos que ganen elecciones, liderazgos que sirvan para el momento, liderazgos que sean buenos componedores, pero en el sentido de componendas, que es negativo. No en el liderazgo y en las cualidades de un líder de hacer acuerdos éticos, de hacer acuerdos programáticos, de hacer acuerdos ideológicos. Entonces, esas son las cualidades de los liderazgos que debiéramos promover, y más bien son los liderazgos que la gente está pidiendo, que los jóvenes especialmente están pidiendo, y que por supuesto estos liderazgos pues no le convienen a los que están ocupando posiciones políticas actualmente, porque ellos quieren seguir manejando las cosas con ese tipo de liderazgos pragmáticos que hemos tenido, como dije, en los últimos 15, 20 años. Hay técnicas para ir mejorando uno sus cualidades como líder. Como dije, la primera es la voluntad y la decisión de querer convertirse en un líder político. Eso le va a dar entonces la posibilidad de
obtener y lograr ese liderazgo y ese reconocimiento a nivel ya sea local, departamental o nacional en un momento determinado. Pero sí hay técnicas, uno puede estudiar para poder ser un mejor líder. Hay técnicas como, por ejemplo, escuchar detenidamente, escuchar a los demás, escuchar los problemas de los demás. Hay quienes dicen que un buen líder escucha más de lo que habla, porque en escuchar logra entender las situaciones, logra ver quién es la mejor persona para un determinado puesto, logra pensar después de analizar las situaciones, cuál es la mejor decisión a tomar. Entonces, ser un buen escucha. ¿Sí? Por supuesto, ser un buen orador ayuda para poder comunicarse y hay técnicas de comunicación, hay técnicas para cómo orar y hablar en público. Entonces también se pueden practicar ese tipo de cosas. Pero hay otras técnicas también, como por ejemplo tratar de ser lo más genuino posible con la imagen que uno quiere presentar ante los demás. Uno no puede presentarse como una persona pues, santa, ¿verdad? Sin ningún pecado, sin ningún problema, sin ningún error, y después resulta que uno pues, es un ser humano y por lo tanto no puede ser perfecto. Entonces, el acercarse lo más posible a la imagen, entre la imagen pública y la verdadera imagen de una persona, le puede convertir en un mejor líder y adoptar un mejor liderazgo. Pero sí, por supuesto que hay técnicas que se pueden utilizar perfectamente bien, deben estudiar además de eso. La preparación, como dije, es fundamental, la formación política, pero además de eso también la definición de los principios y la ideología que uno deba tener y uno vaya a tener para el momento de tomar decisiones, por una simple y sencilla razón. En un estado en el que los funcionarios públicos no tienen pensiones, no tienen beneficios, la gente no quiere, después de que son funcionarios públicos, volver a verlos nunca en la vida. Por ejemplo, en Guatemala el presidente de la República no tiene una pensión para cuando se va a su retiro después de ser presidente. Entonces, ¿qué es, con tantas cosas como estas, qué es lo que mantiene a un líder político o a un presidente o a un diputado sin meterse a actos de corrupción? Simple y sencillamente los principios en los que uno basa su actuar y en los que uno basa su funcionamiento y la toma de decisiones. Y por último, yo diría que el análisis de las situaciones, hay formas de análisis, hay métodos de análisis que uno puede utilizar. Y el último es que un líder al final del día tiene que tomar decisiones. Uno puede tener el análisis, uno puede tener la información, uno puede tener los asesores, pero la función de líder, de un verdadero líder al final del día, es tomar las decisiones correctas. Aunque rectifique después si se cometió un error, pero si uno no toma decisiones, uno está defraudando a las personas que reconocen en uno un determinado liderazgo. La toma de decisiones políticas es el verdadero actuar de un líder político.